Buenos días América, buenas tardes Europa y África y buenas noches Asia y Oceanía, porque sabemos que os conectáis con nosotros desde todo el mundo y sinceramente no podemos estar más agradecidos por ello, ¿no? Agradecidos por vuestra confianza y por pues vuestra capacidad, ¿no? para compartir estos momentos de vuestra vida con nosotros. De verdad estamos absolutamente encantados de poder estar aquí una vez más en este seminario para compartir algunas de esas cosas, ¿no? de las que venimos trabajando nosotros desde hace muchísimos años y vosotros y vosotras que sois más jóvenes desde hace menos tiempo, pero en cualquier caso de estas preocupaciones, ¿no? Preocupaciones que todos tenemos o deberíamos de tener, me parece, en la práctica de la clínica psicoterapéutica. Bueno, el tema de hoy es el tema de las técnicas en psicoterapia. El tema de hoy yo creo que es un tema fundamental, porque nos habéis escuchado seguramente decir en muchas ocasiones que respondiéndonos a aquella pregunta que llevamos también haciéndonos más de 40 años, ¿no? ¿Qué es lo que cura en psicoterapia? Pues que una de las cosas que cura en psicoterapia, naturalmente, es la técnica terapéutica. No es lo único, no es suficiente, pero desde luego es necesario, ¿no? En estos últimos años la investigación ha demostrado cuáles son aquellos factores más importantes a la hora de entender el éxito terapéutico. Uno de ellos parece el más consistente, desde luego, es la alianza terapéutica, y más en concreto el terapeuta, lo que desde hace algunos años pocos venimos llamando el factor T. Pero la técnica en psicoterapia sigue siendo un elemento absolutamente fundamental, ¿verdad? Y por eso en nuestro programa de formación, siempre hemos estado atentos también a ofreceros algunas técnicas que podáis aplicar dentro de un programa terapéutico bien definido. Bueno, para hablar de técnicas tenemos, como sabéis, un curso de experto que se llama así, ¿no? Experto en integración de técnicas en psicoterapia. Y en concreto hoy hemos invitado para este seminario a uno de los profesores que participa en este curso de experto, que es mi querido y amigo y compañero y maestro José González. José, qué bien, qué alegría tenerte aquí. Qué gusto, muchísimas gracias por estar aquí y por compartir también tu tarde con nosotros. Y déjame que diga unas palabras, déjame que te presente porque quizás no todo el mundo te conoce, ¿no? Yo conocí a José González hace ya bastantes años en alguna actividad formativa que compartimos en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y desde ese momento me pareció que era una persona que había que fichar, porque además de ser un gran conocedor de las técnicas psicoterapéuticas, tenía ese elemento básico para ser un buen psicoterapeuta, que es lo que venimos llamando el factor T. José González es psicólogo, pero es más un hombre del Renacimiento, ¿no? Él ha estudiado Derecho, es politólogo también, coordinador de Psicólogos Sin Fronteras, su currículum es sobrecogedor. Desde hace mucho tiempo se especializó en atención al duelo, en acompañar al duelo, escribiendo textos, libros que han sido fundamentales para nosotros, como este, por ejemplo, ¿no? El duelo, crecer en la pérdida, cómo crecer en la pérdida. Me parece que este subtítulo es fantástico, ¿no? Pensar en la posibilidad de que se puede crecer en la pérdida. Y, bueno, José González ha formado parte como os digo, desde hace muchos años en todo nuestro programa formativo. Hemos compartido espacios en el Colegio de la Psicología, en el Colegio de Médicos y, desde luego, siempre en nuestro máster en psicoterapia breve, en nuestro máster en psicología clínica y psicoterapia. Vamos hay tantas cosas. Yo he estado revisando tu participación en el curso, ¿no? Recientemente hay tantas cosas, ¿no? que se me ocurren preguntarte, ¿no? Releyendo también estos días tu libro, pero si te parece, voy a hacerte unas preguntas que me parece que son fundamentales. Una de las cosas que nos ayudas y que yo creo que puedes ayudarnos a todos los que estamos ahora viéndote, mirándote y escuchándote es cómo nos ayudas a desatascar. Es un verbo y un concepto que me encantó la primera vez que te escuché, ¿no? Desatascar, lo que nosotros en psicoterapia breve venimos toda la vida llamando movilizar, ¿verdad? Los continentes se mueven, pero parece que los seres humanos no. Las personas nos cuesta muchísimo, ¿verdad?
movernos. Venimos a psicoterapia, escuchamos y nosotros mismos en nuestra terapia, quiero cambiar, necesito cambiar, quiero cambiar. Y sin embargo sabemos lo difícil que es cambiar y cómo con mucha frecuencia nuestro paciente se queda además, en todo caso, atascado en su propio conflicto, con todas sus ansiedades, con todos tus temores. Vamos a hablar de estas situaciones, ¿no?, en las que básicamente lo que tenemos es un duelo, es una pérdida que forma parte también de la vida cotidiana. La vida cotidiana, cada mañana que nos levantamos empezamos a hacer un duelo. Siempre que estamos conscientes, deberíamos estar siendo también conscientes de que estamos haciendo un duelo, ¿no? Cada día nos queda un día menos. Seguramente el poder elaborar los duelos adecuadamente es una de las características de ser adulto. José, hay algo que me llamó la atención la primera vez también que te escuché y que lo desarrollas bien en tu participación en el módulo 5 de este curso de experto al que hacíamos referencia, ¿no? Es esta metáfora que me gusta mucho, la metáfora del copiloto, ¿no? La metáfora del copiloto y del túnel que atraviesa todo tu trabajo cuando acompañas cuando intervienes con tus pacientes en una situación de duelo. ¿Cómo llegaste a esa metáfora tan bonita? Cuéntanos, por favor. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por tu amable presentación. Buenos días y buenas tardes a todos. Para mí es un privilegio estar aquí en estos minutos con vosotros y ahora paso a contestar esta interesante pregunta de José Luis, ¿no? Antes de ello, según te escuchaba, venían imágenes a mi mente, ¿no? Como precisamente el duelo es transversal a todo acompañamiento terapéutico, ¿verdad? Porque cuando hablamos de duelo siempre nos viene a la mente el duelo por muerte, pero en realidad es cualquier proceso de aceptación del cambio, duelo en ruptura de pareja, duelo de salud. Y en ese sentido, las técnicas que vamos a compartir hoy se pueden aplicar no solo al duelo por muerte, sino a cualquier situación de crisis o de cambio. Una de ellas, por la que me preguntas, ¿no?, por lo que tiene que ver con estas metáforas que yo suelo usar muy habitualmente en las formaciones y en la terapia y en los grupos de duelo, porque son muy inspiradoras y muchas veces ayudan también al doliente a transitar ese túnel, ¿no?, a tener una especie de guía, hablan de estos dos puntos, ¿no? El duelo como un túnel que tenemos que transitar y nuestro lugar como terapeutas como si fuéramos el copiloto de un rally. Parece que me voy a contradecir porque mi especialidad es precisamente la construcción de dinámicas desatascadoras, como tú muy bien decías, José Luis, pero en realidad las dinámicas, a mi entender, solo son un vehículo para transmitir una determinada actitud humanista a favor del vínculo terapéutico, que como tú muy bien dices, es lo que moviliza en el duelo. Casi siempre construimos los duelos, cuando se cronifican, cuando se complican, como si fueran fotos fijas. Y en realidad, José Luis, los duelos se parecen más a una película dinámica que va cambiando. Por eso estas dos metáforas, el copiloto y el túnel, son metáforas movilizadoras, ¿verdad? Transitar el túnel, es decir, moverte a lo largo del túnel, y el copilotaje. Si podemos disparar las slides, las diapositivas, Ignacio, te lo agradezco. Una de ellas habla del copilotaje. Nosotros tenemos una costumbre que seguro que los compañeros que nos están escuchando también hacen. Cuando finalizamos un proceso terapéutico, sea grupal o individual, le preguntamos a los dolientes, a los pacientes, a los usuarios, ¿en qué te hemos ayudado en nuestro proceso y por qué? ¿Y en qué hemos fallado y cómo podríamos haberlo hecho mejor? De esas respuestas vienen todas las dinámicas que vamos a compartir. Una de ellas que nos guía, José Luis, es la idea de que nuestro papel como terapeutas es el del copiloto de un piloto de rallies. Como copiloto en un piloto de rallies, nosotros sugerimos, invitamos al doliente, al paciente, al usuario a transitar el rally, pero nunca se nos ocurriría coger el volante, ¿verdad?, o meter el pie en el acelerador o en el freno, no ser excesivamente directivos. Esto nos puede llevar precisamente a esta otra metáfora del túnel. Transitar un proceso de duelo es como atravesar un túnel. Nuestro papel como copilotos es no solo permitir que el doliente camine, sino invitar a que lo transite sin empujarlo. Ese equilibrio que estaría entre no ser excesivamente directivos a la vez que invitar a transitar y a conectar con aquellas emociones desagradables pero necesarias en todo proceso de duelo. Por rematarlo con una última metáfora, ¿no? Yo que soy un gran aficionado a la música y al baile, los grandes terapeutas en duelo se parecen a los grandes bailarines que lideran. Un gran bailarín no impone sus pasos, por muchos que sepa. Escucha a la persona con la que baila, al follower, a la follower con la que baila, para saber qué necesita, qué siente, cuál es la llave de la tarea, y una vez que la escucha, le invita a bailar, a danzar.
yo creo que es una metáfora preciosa que explica qué funciona en los procesos de duelo. Acompañar sin empujar. Porque si volvemos a esta dinámica del túnel, nos lleva a una de las situaciones más comunes en el duelo. Cualquier proceso de elaboración del duelo, yo voy a trabajar, por ejemplo, con la muerte de mi padre, que murió durante la pandemia. Solo voy a poder transitar, José Luis, ese túnel si integro que voy a salir por un sitio distinto a por el que entro. Es decir, el objetivo en el proceso no puede ser que mi vida sea igual que antes de la muerte de mi padre. Mi vida va a cambiar seguro. Muchos dolientes nos dicen al final de los grupos de duelo, cuando integras tu proceso de duelo, lo más parecido al éxito es aprender a vivir con una mano menos, con una pierna menos. Y ese rebajar las expectativas ayuda mucho en el proceso de duelo a saber a qué me enfrento. Qué bien, qué bonito, José. Me quería rescatar algo que has comentado, ¿no? Y que en mi experiencia como médico con largos años de estancia en un hospital y después, vamos, en nuestro centro clínico, como sabes, ¿no? Viendo pacientes con problemas corporales, con enfermedades corporales, como a veces nos olvida hacer ese duelo por la pérdida de la función. Duelos corporales. Cuando hablamos de duelo, es verdad lo que tú decías, y yo quiero rescatar esto, ¿no? Que es por la pérdida, el fallecimiento, la muerte o la pérdida de un ser querido, pero también le tenemos mucho cariño a una pierna, ¿no? A una pierna o a una mano. Es decir, y que en medicina con demasiada frecuencia se nos olvida, ¿no? Y yo me he escuchado, yo no sé si, sinceramente, si me he escuchado, pero luego he escuchado a muchos de mis colegas aquello de que, bueno, no importa que ya está, un diagnóstico, esto lo tengo muy cercano, ¿no? Un diagnóstico de diabetes tipo 1, ¿no? Y entonces el médico con toda su mejor voluntad, bueno, no te preocupes, no pasa nada, la diabetes no se cura, pero en todo caso vamos a controlar tu función pancreática con insulina. Y no te preocupes. Yo creo que esto no sé si te parece correcto, ¿no? Yo creo que no. Claro. ¿No? Un duelo tremendo, tu vida antes del diagnóstico y tu vida después del diagnóstico de diabetes tipo 1, de ELA, de fibromialgia, de artritis reumatoide, no sé, de cualquier enfermedad, una enfermedad cancerosa, ¿no? Tu vida no puede ser, no va a ser nunca como antes, ¿no? Y eso es un duelo tremendo que me parece que en medicina no sabemos hacer. Estoy completamente de acuerdo contigo. Gran parte de mi trabajo es la formación no solo de otros psicólogos, sino también de médicos en la comunicación de malas noticias. Y yo estoy muy de acuerdo contigo en que normalmente un médico, cuando tiene una formación breve sobre cómo comunicar malas noticias, lo hace de una manera infinitamente mejor. No es una cuestión de que no lo quieran hacer, sino que no se han parado a pensar de la repercusión que tiene esto en la persona, ¿no? En el paciente. Si me permites estirar esto que explicabas también, ¿no? Fíjate si es importante la elaboración de los duelos, que suele ser el detonante de la muerte por suicidio. Los seres humanos nos quitamos la vida como detonante, no como causa, normalmente porque nos deja la pareja, se nos muere un ser querido, tenemos una enfermedad crónica o degenerativa, que es un duelo de salud, un duelo de estatus. Y de hecho las personas que aprenden a elaborar su duelo de una manera sana, que aprenden a perder, que aprenden a aceptar, son mucho más capaces de sostener su dolor, que en realidad en eso consiste el duelo. Fíjate si es importante. Esto que decías a la hora de comunicar, ¿no? Hablando del duelo perinatal, que seguramente sea uno de los duelos más desautorizados y más maltratados en nuestra sociedad, sucede esto en el ámbito médico. Fíjate lo que dice el protocolo, ¿no? No se le debe impedir a la madre ver los restos del feto. Son dos negaciones, debería decir, se le debe facilitar. Hay una tanatofobia ahí, claro. Qué diferente es que una madre que acaba de perder a su bebé, esperar la vida y encontrar la muerte, que es una de las situaciones más complejas para la mente humana, qué diferente es que un sanitario se le acerque y le diga, señora, ¿no quiere usted ver los restos del feto? Muy probablemente diga que no. Qué diferente es a que le diga, Lucía, ¿quieres despedirte de tu bebé? Mucho más probable que diga que sí, ¿verdad? En esa segunda parte sabemos que el hecho de poder despedirte de tu ser querido correlaciona con un duelo normal. Algo tan pequeñito como saber que a la hora de transitar el duelo, la despedida es algo que correlaciona con un duelo normal, evita muchas situaciones de sufrimiento, ¿no? Cuando esta madre llega a su primera revisión ginecológica, muchas veces la agresividad del sistema le va a preguntar ¿cuántos abortos ha tenido? ¿Cuál es la causa? Muy culpabilizador, ¿verdad? El no cristalizar la pérdida ya no es feto, sino bebé, y en nuestro trabajo sería preguntarle por el nombre. ¿Cómo era Marcelo? Qué diferente es humanizar la pérdida. Todo lo que ayude a que la pérdida sea tangible, se cristalice, la pueda mirar, la pueda ver, ayuda en todo proceso de duelo, ¿no? Para mí, José Luis, algo que nos guía mucho es que el duelo es un trabajo en honestidad.
en un cuádruple en una cuádruple dimensión. Si yo voy a trabajar con la muerte de mi padre, hay un duelo de honestidad para con el objeto del duelo. Me vais a tener que ayudar vosotros como copilotos, como profesionales, a poner encima de la mesa cómo era la relación con mi padre, con sus luces y sus sombras. En un segundo punto, un duelo de honestidad para con los vivos, porque casi todos los duelos llevan aparejados eso que llamamos duelos colaterales o secundarios, que son pérdidas que no se hubieran dado sin la pérdida principal. Muere mi padre y me peleo con mis hermanos por la herencia, o la salud de mi madre decae. Y en un tercer punto, en la relación conmigo mismo, porque el mundo, tras la muerte de mi padre, me gusta menos. Me parece un lugar catastrófico, peligroso, me irrita, tengo miedo. Todas las técnicas activas y psicodramáticas ayudan al doliente a ver primero ese dolor para después poder encauzarlo, poder encajarlo, poder movilizarse, tratar de ver el duelo como una película y no como una foto fija. Qué bien, qué bien. ¿Por qué consideras, continuando con esto, claro, entonces tiene mucho sentido, ¿no? El por qué consideras que la estructura en las técnicas psicodramáticas es tan importante dentro de una sesión terapéutica? Claro. Claro. Seguro que muchos de los compañeros que nos escuchan nos vemos reflejados en esto, ¿no? Muchos de nosotros hay un momento en la sesión como profesionales, como copilotos, que sentimos que la sesión se repite, como cuando uno ve un capítulo de una serie que ha visto muchas veces, ¿no? Están hablando de lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Yo creo que ahí tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad y ver qué tengo que hacer yo como copiloto para modificar esto, ¿no? Vamos a hacer algo distinto a ver si llegamos a un sitio distinto. En esto consisten las técnicas activas y psicodramáticas. Por eso esa metáfora del copiloto es tan interesante. En las técnicas activas, quien lleva el volante, quien es el protagonista, quien es el centro del universo terapéutico, es el paciente, es el doliente. Nosotros solo somos un copiloto que le invita a conectar con ellas. La estructura es muy importante porque muchas veces nos ayuda con el caldeamiento, que sería la primera de las partes. Ignacio, si eres tan amable de colocar la diapositiva. El caldeamiento, que sería la primera de las partes de las técnicas psicodramáticas, sería algo así como un calentamiento de un deportista o una acción previa que te ayude a estar más cerca de poder moldear la acción terapéutica. Si me permitís, quería invitaros a hacerlo en primera persona, todos y cada uno de nosotros. Yo solo tengo una manera de dar formación, incluso aunque sea un webinar tan amable como este, que es a través de lo vivencial. Así que os pido que cada uno de vosotros seleccione una persona con la que vaya a trabajar. Un duelo por fallecimiento que haya vivido o que tema vivir. Yo podría coger a mi padre, que murió durante la pandemia, o a mi madre, que tiene 90 años, tiene un Alzheimer ya avanzado y no le queda mucho, con cualquiera de las dos. El caldeamiento sería la fase previa a la dinámica en sí. Vamos a hacerla con un ejemplo muy breve para que se pueda ver. Os pido, por favor, que cerréis los ojos y llevéis a vuestro foco atencional, a vuestra mente, el rostro, la corporalidad de la persona con la que vais a trabajar. Como si fuera el tráiler de una película, que intentes visualizar qué imágenes aparecerían en ese tráiler de tu película con esta persona. ¿Qué hace que esta persona sea tan importante para ti? ¿Qué función cumplía en tu vida? ¿Qué función cumplías en la suya? ¿Qué le dirías si la tuvieras delante? Intenta visualizar anécdotas, buenos momentos, decepciones. ¿Qué hace que esta persona sea tan importante? Ahora te pido que hagas 2 respiraciones más. Y que al abrir los ojos cojas un bolígrafo y un papel, un lapicero, una pluma y un papel y nos presentes a tu ser querido. Que lo escribas. ¿Cómo presentarías a tu ser querido? Igual que todos los que tenemos hijos, sobrinos o nietos, mostramos una foto de él en cuanto podemos, desde el celular, desde el móvil, ¿verdad? O los más antiguos como yo, desde la cartera. Esto es. Esta es una dinámica que se usa en el caldeamiento en los grupos de duelo, en la primera sesión. Nosotros lo vamos a usar como caldeamiento a la carta de integración de la pérdida. Y en 90 segundos vamos a entrar en esa dinámica. Yo te propongo que intentes contestar a cada una de estas preguntas. No hace falta que las copies, yo después os las facilitaré a través de la web o a través del código QR que tenéis aquí o por la vía que sea. Complétalas para aprovechar el tiempo.
Lo voy a hacer yo como modelaje. Papá, lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en ti es el último momento donde te dejé en el hospital. No fui capaz de darte un beso ni decirte que te quiero. Me enfada que tus nietos se hayan quedado sin abuelo. Recuerdo con una sonrisa cómo nos llevabas un zumo de naranja, un jugo de naranja, que diríais en Latinoamérica, a los pies de la cama de cada uno de tus hijos. Lo que menos me gustaba de ti es que a veces evitabas el conflicto, colocabas a mamá como la mala. Lo que los demás no saben sobre nuestra relación es que no era tan buena. Era buena porque evitábamos el conflicto. Nunca pensé que sería la última vez. Qué buena es esta pregunta, ¿verdad? En el duelo casi nunca somos conscientes de que es la última vez que beso a alguien, que bailo con alguien, que me río con alguien, que canto con alguien. Unas últimas preguntas para esto. Siento no haber pasado más tiempo contigo hablando de temas delicados. No fui capaz de decirte que eres la persona que más me ha influido y a la que más me quiero parecer. Lo que nunca te oí decir, esta es una frase que lleva muchas sesiones. Te quiero, estoy orgulloso de ti, lo siento, perdón, eso que llamamos en el duelo los asuntos pendientes. Te agradezco que hayas sido mi guía en estos años. Me gustaría poder decirte que hoy soy capaz de hablar de ti en una webinar plagada de compañeros que admiro. Todo esto, José Luis, sería un caldeamiento para una silla vacía. En esa silla vacía yo colocaría una silla donde imaginariamente estaría mi padre. Ahí colocaría un objeto que me conecte con él. Por ejemplo, yo tengo una cartera que él me regaló que era de mi abuelo, o un reloj, o una corbata. Un objeto que me ayude a identificar. Y después de este caldeamiento, con estas respuestas, yo construiría una conversación, una carta de integración de la pérdida. ¿Qué le quiero decir a mi padre? ¿Qué asuntos pendientes tengo? Lo haría en primera persona y en presente para que fuera más vívido. Una vez que termine, me colocaría en la silla de enfrente, como si fuera Martín, como si fuera mi padre, e intentaría hablar como él. Me contestaría a mí, a su hijo, a José. Y lo haría en primera persona y en presente. Y si puedo, incluso con su voz, con su acento andaluz, que mi padre era del norte de Huelva. Esa técnica, esa dinámica es la silla vacía. Es completamente distinto llegar a ella tras un caldeamiento breve. El caldeamiento de esta dinámica, en realidad, que es una dinámica que abordamos en el curso en profundidad, tiene una batería de 30 preguntas. Hemos cogido solo 6 o 7 como muestra. Es completamente distinto si ha habido ese caldeamiento que si no. Muy importante, hablando de la estructura también, José Luis, cómo cerramos esto, ¿verdad? Es lo que llamamos en el psicodrama el sharing, el compartir. Hay un caldeamiento, una acción psicodramática, donde yo hablo con mi padre, y después un compartir con el terapeuta, con mi copiloto. Si, José Luis, yo tuviera la gran fortuna de tenerte de copiloto, que todos los que nos estamos escuchando lo desearíamos, sería una vez que se cierre esa dinámica, que tú me ayudes a ver qué ha pasado ahí, qué se ha movido, qué he descubierto. Muy importante, José Luis, en el duelo, no arrancar la manzana antes de tiempo, no pintar de rosa lo que es negro. Nuestro papel como profesionales es sostener el dolor para evitar el sufrimiento. Si estamos trabajando en duelo, lo más habitual, José Luis, es que haya rabia, ira, tristeza, envidia, culpa, todas esas emociones desagradables pero necesarias para elaborar la pérdida. Nuestra sociedad es tanatofóbica, nos crían, nos educan y a veces hasta nos forman de espaldas a la muerte y de espaldas a las emociones desagradables pero necesarias para elaborar la pérdida, y es feliciológica. Solo se aprueba, se aplaude la emoción agradable. Esto en el duelo no es posible, por eso es tan difícil a veces empezar a trabajar en duelo. Es maravilloso y es precioso, pero yo tengo que construir un oasis terapéutico como copiloto en duelo. Tú, si eres mi paciente, mi doliente, cuando entres por la puerta tienes que ser consciente que aquí, sobre todo, vienes a vomitar esa emoción desagradable que cuando salgas por la puerta de la consulta tendrás más dificultad porque eres padre de varios hijos, tienes alumnos, tienes un trabajo, tienes una visión social, ¿no? Esto es lo bonito y lo difícil en el proceso de duelo, ¿no? Entonces es muy importante la estructura para poder ayudar al doliente a sublimar las defensas, porque si está en trabajo terapéutico con nosotros por duelo es que no lo ha podido elaborar de una manera natural, ¿verdad? Hay personas que elaboran su duelo sin necesidad de terapia. La mayoría tenemos dificultades porque nuestra sociedad no nos lo pone fácil, ¿verdad?
Entonces, ese caldeamiento es muy importante, la dinámica en sí y también saber cerrarlo, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Por ejemplo, en el shading a veces se construyen diferentes salidas. Puedo guardar la carta, leérsela a mis hijos, leerla en Navidad, publicarla en las redes sociales, leerla en el grupo de duelo, quemarla, lo que sea. Muy importante, ya que estamos en esto, José Luis, la semántica. No es una carta de despedida, nadie quiere despedirse de su ser querido. Es una carta de integración de la pérdida. ¿Quién quiere? Yo no quiero olvidarme de la risa de mi padre, ni de su cara, ni de su olor, ni de cómo cantaba. Quiero aprender a recordarlo con una tristeza sostenible. Ese es el objetivo máximo en el proceso de duelo, ¿no? Y para eso tengo que tener un copiloto sólido que me guíe en esto, que me indique que la curva es cerrada, ¿no? Es decir, no convertir el duelo y cerrarlo antes de tiempo, porque eso sería como coser una herida que todavía está infectada. Nuestro papel es tener una latencia lenta en la emoción desagradable, pero necesaria en el proceso de duelo, ¿verdad? Qué bonito, José. La verdad es que me parece fantástico, ¿no? Me parece emocionante todo lo que dices, todo lo que hace, yo creo que todo lo que hemos sentido todos, ¿no? Mientras te escuchábamos y yo creo que eso lo compartimos, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que si una terapia no es emocionante, yo tengo dudas de que se le pueda llamar a eso psicoterapia. ¿Verdad? Me parece que eso, claro, eso pasa por lo que tú dices, ¿no? Sostener el dolor, que el terapeuta sea capaz de sostener el dolor, ¿no? Que seamos capaces de contener. La contención es un elemento fundamental para la psicoterapia del duelo, del dolor, para la psicoterapia del trauma. Finalmente estamos hablando también, ¿no? De heridas, son heridas que, bueno, que en griego se decía trauma, ¿no? Son heridas, ¿no? El terapeuta tiene que, esos son uno de los componentes de eso, que decíamos el factor T, ¿no? El terapeuta capaz de ser copiloto, ¿no? Capaz de ser copiloto, que en cualquier caso es alguien que sabe también pilotar, ¿no? Y que desde luego que puede contener el duelo. En esta misma dirección, tú hablas también, a mí me gusta mucho ese concepto de lazos continuos, ¿no? Como decías, yo no quiero olvidar lazos continuos, ¿no? Garantizar que el doliente pueda seguir relacionándose con su ser querido, ¿verdad? Claro, esto es interesantísimo porque fíjate que lo que muchas veces el miedo a la iatrogenia, a causar un sufrimiento innecesario en el doliente, lo que provoca es que los procesos se alarguen indefinidamente. Funciona al revés. Nosotros tenemos que ser, esto a ti te tocará como médico, lo verás claramente. Si sabemos que en el duelo hay culpa, rabia, ira, tristeza, envidia y culpa, tenemos que ir a por ellos. Es como un oncólogo que te dice, José Luis, yo creo que tienes un tumor en el pulmón derecho, pero no te vamos a hacer prueba, no vaya a ser que tengas cáncer, te lo hacemos del izquierdo. Sería un fatal oncólogo, ¿verdad? Como expertos en duelo, expertos en técnicas activas y psicodramáticas, sabemos que en las pérdidas necesitamos elaborar la culpa, la rabia, la ira, la tristeza y la envidia. Entonces tenemos que ir a dinámicas que inviten a ello. Ya no solo que cuando broten las sostengamos, sino invitar a ello. Porque si no, los procesos de duelo se alargan indefinidamente. Es decir, a mí me gusta mucho esta metáfora. Todas las dinámicas que usamos en psicodrama y técnicas activas es como echar alcohol en la herida. Si le escuece al doliente hemos hecho bien porque le está limpiando. Y si no, solo le va a mojar, no le va a incomodar. Este concepto de lazo continuo tiene que ver con lo mismo. Antes, cuando se empezó a trabajar el duelo desde la melancolía de Freud, había un concepto que era la de catexis. Y era como la energía que yo invierto en mi padre, por poner un ejemplo donde se vea, la tengo que reinvertir en mi madre, en mis hijos, en mis amigos, en mi mujer. Eso es un error porque nadie quiere olvidarse de su ser querido. Tú me tienes que garantizar como copiloto, José Luis, que yo voy a mantener un cordón umbilical idiosincrático con mi padre para poder seguir viviendo, no para quedarme anclado en el dolor. Pongo un ejemplo que seguro que muchos de nosotros vemos. En los procesos de negación, lo hago yo en primera persona. Si muriese mi hijo Chechu y llevara 5 años yendo todos los días al cementerio de Guadalajara, si yo vivo en Madrid. Si hay alguien en Ciudad de México, pues a Puebla, sería lo mismo. Todos los días 2 horas en el auto, en el coche, para ir al cementerio. Eso podría ser un síntoma de negación, claro. En vez de intentar convencerme de que cambie eso, ayúdame a entender por qué necesito seguir yendo todos los días al cementerio desde hace 5 años. José, ¿cómo tiene que ser de importante para ti esos momentos que tienes que encontrar ahí para seguir haciéndolo a pesar de que te hace un padre negligente, el dinero que gastas, los problemas que te causa en casa? Y yo entonces te contaré que es el único momento donde yo me permito conectar con Chechu, con mi hijo que falleció. Que cuando llego allí no siempre el dolor es desgarrador. A veces es como una especie de nostalgia o de ternura.
O a veces le hablo de que el Madrid casi pierde ayer contra el Talavera, de cosas superficiales. Y a la vuelta, en realidad casi nunca estoy pensando en Chechu. Voy repasando qué tal ha ido la webinar, la ilusión que me ha hecho estar con tantos compañeros. Solo cuando yo entienda que mi copiloto me ayuda a entender de dónde viene mi dolor, voy a aceptar que si ese era mi bastón, José Luis, que es mi copiloto, me ayuda a construir otro. Y José Luis me propondrá, ¿cómo podrías conseguir eso mismo, que te implica tanto esfuerzo y tanta erosión, de una manera más funcional? Y yo, que soy un doliente complicado, te diría, ya te he dicho que nunca estoy solo y que yo me llevo mal con la emoción desagradable, no puedo. Y José Luis, que sostiene las situaciones de incomodidad, me diría, dale una vuelta, José, ¿cómo podrías? Bueno, pues podría ir un cuarto de hora antes a la consulta donde trabajo con otros 20 psicólogos porque estoy solo. ¿Cómo podrías enriquecer la conexión con Chechu? Yo te diría, no lo necesito, lo tengo aquí y aquí todo el día. Pero ¿cómo podrías? Y entonces yo pensaría, bueno, podría ponerme pop coreano, que yo lo odiaba cuando mi hijo vivía, pero desde que murió le tengo cariño. Desayunaría cereales, que yo soy muy español y desayuno tostadas con aceite y tomate, pero me conectan con él. ¿Se entiende esto, no? Escucharía flamenco, que mi hijo nunca escuchó, pero me gustaría que él lo hubiera escuchado. Ese es el futuro no vivido, que es otra parte de los lazos continuos. Y entonces sí que podría empezar a soltar el primer bastón, que es ir al cementerio todos los días y apoyarme en este. Pero para eso tengo que estar seguro, José Luis, de que tú no me estás engañando, no me quieres convencer, no me quieres empujar a que suelte este, sino mientras tengo este bastón, construye este y luego prueba. Ese es el copilotaje. El copiloto no es alguien que no sabe, es una persona que ha ganado rallies, que ha recorrido muchos. Claro. Y claro que un input de un copiloto, que es un profesional en técnicas activas y psicodrama y en duelo, es un input muy valioso. Y si me dices que la curva es cerrada y con barro, te voy a hacer caso. Lo mismo no siempre, pero casi siempre. Fíjate que es interesante esto. Cuanto más nos angustia la emoción del doliente, del paciente, nos volvemos equivocadamente más directivos. Hablamos más. Pensamos en dinámicas, en qué le voy a ofrecer. Es al revés. La llave de la tarea, José Luis, siempre nos las da el paciente, el doliente. Cuando te muestra culpa, rabia, ira, ideación suicida, lo que sea. Sí. A veces somos, ¿verdad?, los propios terapeutas con nuestros miedos que yo siempre he defendido, que entiendo que puedo legitimar perfectamente, ¿verdad?, los miedos de nosotros, de los terapeutas, pero como, claro, con tanta frecuencia nuestros miedos limitan el proceso. Luego decimos, no, es porque estoy cuidando, algo que me he encontrado, no sé qué te parece, pero que me he encontrado muchas veces en supervisión y tal, y claro. no, es por defender al paciente, mejor no hablamos de esto, ¿verdad? Mejor no hablamos de esto, mejor no le pregunto porque si es muy desagradable para él, es muy duro. Las heridas en cirugía, tú hacías antes alusión a mi condición de médico, pero bueno, es así, ¿no? Las heridas o se curan o se mantienen abiertas el resto de la vida. Y para curarlas finalmente hay que reabrirlas. Claro. Para curar una herida mal cerrada hay que reabrirla y eso duele. Eso duele. La psicoterapia duele, en resumen, también, ¿no? Claro, fíjate si es, quiero decir, yo te estoy escuchando y resuena todo el rato mi día a día. Yo trabajo sobre todo en duelo complicado, en personas que ya han pasado por varios procesos terapéuticos fallidos. Y entonces es esto, es reabrir la herida. Si es un acto terrorista de hace 30 o 40 años, es volver al punto donde no se te permitió elaborar ese proceso de duelo, ¿no? Y esto que dices yo creo que es muy real. En todas las formaciones, incluida esta que compartimos, aunque no sea muy breve, está esta idea desde lo vivencial, porque para mí es muy importante el intersubjetivismo. En el duelo y en el acompañamiento terapéutico en general siempre hacemos esto, ¿no? Si nuestra mente fuera como un foco, ¿qué le pasa al paciente? ¿Qué le pasa al doliente? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿En qué fase está? ¿En qué tarea? Eso generalmente lo hacemos excelentemente bien. Lo que nos cuesta más es el selfie. Si mi mente es como una cámara, ¿qué me pasa a mí con lo que le pasa al paciente? Si me permites hablar desde el fallo, que tengo muchos más fallos que aciertos, ¿no? Casi todos los que estamos conectados estaremos de acuerdo que, aunque no se permita en nuestra sociedad las emociones desagradables en el duelo, la menos difícil de sostener suele ser la tristeza, ¿no? Casi todo el mundo sabe que si pierdes a alguien puedes estar triste. Pues yo miro para allá porque es la puerta de mi consulta, que es donde estoy, ¿eh? Si llega Guadalupe, que ha perdido a su hijo de 6 años por una leucemia, si yo no tengo el selfie puesto en mí, yo que soy sobreempático, soy de lágrima fácil, cuando Guadalupe se pone a llorar en la tercera sesión, porque no concibe la vida sin su hijo, sin Marcelo, en una consulta de un experto en duelo, lo mismo no tenemos bombillas de repuesto, pero pañuelos, 27 hectáreas del Amazonas en celulosa. Cuando Guadalupe llora, yo le doy un pañuelo y si lo pensamos bien,
¿El pañuelo para qué es? Para secar. Estoy cortocircuitando una emoción connatural al proceso de duelo. ¿Por qué? Porque Guadalupe tiene un hijo de la edad de mi hijo y yo, consciente o inconscientemente, no soy capaz de sostener esa emoción. Guadalupe está haciéndolo connatural a su proceso. Ha perdido a su hijo, está llorando. Es como tener gripe y tener fiebre. No digo que haya que avivarla, pero es lo natural. Si lo pienso bien, ¿para qué le doy el pañuelo? Para que pare. Lo ideal sería que Guadalupe vomitara todo lo que necesita y solo cuando ella decida haya pañuelos cerca para que ella pueda coger uno. Es muy desagradable esta emoción, esta metáfora, pero a mí me ayuda. Acompañar en duelo se parece mucho a ayudar a alguien a vomitar. Si estuviéramos todos en el mismo lugar y yo me pusiera a vomitar y os cayera bien, nadie cortocircuitaría el vómito. No me diría, qué guarro este español, ¿cómo se le ocurre vomitar? Tampoco lo exageraría, no me dirían, hasta la última papilla. ¿Qué haríais la mayoría de vosotros? Me pondríais una mano en la frente o en el hombro y me transmitiríais, aunque sea desagradable para ti, aquí puedes. Eso es acompañar en duelo. Esto que decías de las supervisiones es súper interesante. Yo aprendo muchísimo de los grupos de supervisión que coordino y prácticamente en todos los grupos aparece esto, cuando hay una transcripción concreta de la sesión. Cambiamos de tema porque había mucha ansiedad, dice el terapeuta, y los propios compañeros dicen, ¿quién tenía mucha ansiedad? El paciente o el doliente tiene la ansiedad natural a su proceso, eres tú que no eres capaz de sostenerlo, como yo al dar el pañuelo, ¿no? Exacto. Exactamente, ¿no? Qué bonito, claro. El paciente hace lo que tiene que hacer. Eso Porque es lo que puede, además, ¿no? si no tuviera dolor, tristeza, rabia, miedo, no sería paciente. Quiero decir, no estaría en nuestra consulta. Él está en su papel. Yo creo que esto es una nueva oportunidad, José, que tú y yo hemos hablado de esto tantas veces, ¿no? Una nueva oportunidad para mirarnos a nosotros, ¿no? Y para mirar, para hacer lo que a veces se me ocurre, hacer un reparto equitativo de las ansiedades. O sea, ¿qué es del paciente y qué es mío? O sea, ¿en qué momento yo le doy el pañuelo para que deje de llorar? Eso es mío. Exacto. Eso no es del paciente. El paciente, como tú dices muy bien, el doliente necesita llorar. ¿Sabes? ¿En qué momento le digo esto? No te preocupes, anímate, ¿sabes? Ese tipo de mensajes más médicos, ¿no? Que psicoterapéuticos, pero este tipo de mensajes que solamente tienen sentido, que yo legitimo otra vez, tienen sentido desde la ansiedad del médico, del profesional, del médico, del psicólogo, del profesional, ¿no? Es nuestra propia angustia la que está ahí, no estamos protegiendo, no estamos cuidando al doliente, al revés, estamos manteniendo una herida abierta, como tú dices muy bien, con procesos entonces que se alargan, se pueden alargar mucho, ¿no? Me gusta siempre escucharte, pero me gusta mucho que una persona que sabe tanto como tú sea también muy protectora de nuestras profesiones, ¿no? Y yo estoy de acuerdo. La diferencia entre un buen terapeuta y uno menos bueno en duelo no es que no se equivoque, es que se da cuenta de que se equivoca. Y esto lo vemos en los grupos de supervisión, donde hay compañeros que llevan 20, 30 años, son excelentes como terapeutas y son los que más son capaces de ver cómo dan el pañuelo antes de tiempo. Porque tú hablas del ámbito médico y del terapéutico, pero para mí simplemente cambiamos el envoltorio del autoengaño. Por ejemplo, una manera que tengo yo de autoengañarme con mi angustia es pensar en la dinámica. Según habla de culpa, digo, ay, ya se me ha ocurrido esta dinámica concreta. Y en esos momentos abandono al doliente o al paciente de manera equivocada, es una crítica hacia mí, ¿no? Debería estar escuchando netamente lo que él necesita, porque la llave de la tarea me la va a dar él, ¿no? Esto es sumamente importante. Por eso, esta idea del intersubjetivismo y del trabajo empático, cómo manejo mi emoción para no desbordarme, para no fusionarme emocionalmente con el doliente y con el paciente, es el epicentro de todas las dinámicas y las herramientas, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve la dinámica? ¿Para qué le sirve al paciente, al doliente o al usuario? Pero sobre todo, ¿cómo hago yo para sostener mi emoción y no desbordarme? Porque esa es la clave. Lo que nos han dicho los dolientes es que necesitan terapeutas sólidos, concisos, auténticos, confiables. Fíjate que la empatía, por supuesto que se da por hecho, pero no parece que sea la clave. A mayor empatía no hay una mejor resolución. Porque si yo como paciente o doliente estoy casi amortiguando la emoción del terapeuta, me va a costar mucho más transitar el túnel, porque llevo mi peso y el tuyo. Y esto, yo creo que hay que decirlo, sucede a veces. Exacto. Sí, yo creo que ese es el epicentro, fíjate, me encanta escucharte, ¿no? Como siempre, este es el epicentro de la intervención en duelo, yo creo que es el epicentro de la intervención en psicoterapia. Sí, de cualquier motivo de consulta, ¿de acuerdo? Y hay dicho algunas cosas que me parecen fantásticas también, ¿no? Que la empatía, cuidado con la empatía. La empatía está muy bien, pero no es suficiente. No lo es. No. Sobre todo, José Luis, porque si me lo permites, en esta especialidad, yo hablo solo desde donde puedo, ¿no? Desde la mía,
no conozco a nadie que le interese las técnicas activas, que también son muy emocionales, el psicodrama o el duelo, y no sea profundamente empático. Claro. Es decir, lo mismo, el mundo sí necesita empatía, o en otros gremios, pero la dificultad está en que esa sobreempatía hace que me desborde. A mí me gusta esta metáfora, ¿no? La empatía es como beber agua, sanísimo, pero si te bebes 80 litros de agua al día, deja de ser sano. No puede ser la única herramienta para conectar. Eso es. Si me permites esta metáfora, que creo que es muy visible, ¿no? La empatía sería como el motor del coche, lo que da sentido a nuestro trabajo. Si no hemos escogido una profesión fatal, nos gusta, los seres humanos nos gusta la emoción. La empatía con C es como el cuentarevoluciones. Lo que hace que me dé cuenta que va a gripar el motor, que si acelero más el coche no funciona. Si lo pensamos bien, la empatía no va en contra de la empatía, protege al motor. Yo que conduzco fatal, si no tuviera cuentarevoluciones quemaría los motores. Necesitamos muchísimo autocuidado y muchas veces nos equivocamos porque creemos que eso va en contra del doliente o del paciente y no es así. El doliente del paciente necesita estar en lo suyo, colocarse en el centro, en el epicentro de su universo y para eso necesita un copiloto sólido. Eso es, eso es. Muchas de las habilidades que estás comentando no forman parte de eso que en los últimos años en investigación se llama el factor T. El factor T, que el factor T de terapeuta, o sea, que es una de las variables, ¿no?, más sólidas, más consistentes a la hora de explicar el cambio en psicoterapia es exactamente esto, ¿no? La habilidad del terapeuta para moverse en este espectro. Y para ser capaz de colocar la técnica cuando hay que colocarla. La pregunta es lo de siempre, una dinámica que enseguida, ¿no? Los terapeutas, cuando terminamos la carrera y nos ponemos a hacer terapia, lo primero que hacemos es hacernos con una caja de herramientas enormes. Tenemos muchísimas herramientas, muchas técnicas, y luego no sabemos muy bien cuándo ni cómo utilizarlas. Pero lo primero que te viene a la cabeza es la técnica. Quiero técnica, ¿no? Una herramienta, dame una herramienta. Yo toda mi vida como docente, lo sabes, lo hemos comentado también muchas veces, ¿no? Como nuestros alumnos, sobre todo los más jóvenes, vienen demandándote eso, ¿no? Dame herramientas. Espérate. Si la cuestión no es tanto que tengas muchas herramientas, sino que sepas cuándo y en qué momento, por qué y para qué la vas a utilizar, ¿no? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Cuándo es el momento, ese flash que decía Palin, ¿no? Entre esa comunicación entre el paciente en general, el doliente en particular, pero el paciente en general y tú, ¿no? El momento en el que puedes hacer la dinámica, que no es cuando a ti te parece bien, a lo mejor, sino cuando le viene bien a él o a ella, ¿no? Eso es. Y para eso yo creo, José Luis, que sobre todo lo que hay que estar es 100% conectado con lo que está sucediendo en la sesión. Para eso yo tengo que trabajar mis propios procesos de duelo previos y saber cuáles son mis puntos débiles, ¿no? Si me permites hacer otra vez de autocrítica. Mi punto débil es la culpa, como creo que la mayoría de los dolientes, pero en mi caso es la culpa. Entonces yo tengo que estar muy atento porque cuando veo culpa en el doliente o en el paciente que acompaño, de manera inconsciente a veces la tapo, la evito, no la miro. Entonces me tengo que forzar a sostenerlo, ¿no? Por ejemplo, en nuestra manera de abordar dividimos la culpa, que es lo más difícil de lidiar, a mi entender, en el duelo, en 3 tipos de culpa. Culpa traumática, que sería el bereavement, lo que está alrededor de la pérdida. En mi caso sería cómo llevé a mi padre al hospital o si encontré el cuerpo de mi amigo Fernando colgado en una muerte por suicidio, ¿no? Eso es relativamente sencillo de trabajar, José Luis, porque como el estrés postraumático, tengo que relatar todo eso todas las veces que sea necesario hasta que eso baje. Por otro lado estaría la culpa vincular, que lo trabajamos a través de la carta de integración de la pérdida. ¿Cómo era mi relación con el objeto del duelo? Y ahí tengo que construir que ese cordón umbilical, como todos los cordones umbilicales, tiene nutrientes y partes tóxicas, ¿verdad? Me vas a tener tú como copiloto, si yo soy el doliente, que ayudar para que yo desaprenda que la emoción no tiene valencia, no son positivas o negativas. Lo que me brote hacia mi padre está bien. Habrá cariño, ternura, pero también enfado. Incluso enfado porque él se fue, aunque no fuera voluntario, ¿no? Que el crisol, el abanico de las emociones no estén penalizadas ni juzgadas. Y por último, la culpa social, que es cómo esa muerte o ese duelo cambia mi relación con los vivos. Entonces, es interesante trabajarse uno mismo, no para ser perfecto, sino para saber qué es lo que más nos cuesta, ¿no? Algunos es la culpa, otros la rabia, la ira, la tristeza. Y eso da una naturalidad en el acompañamiento terapéutico que ensancha mucho el rapport, el vínculo con el paciente. Me parece que es una persona de verdad. No hace falta que esté llorando o riéndose o abrazándome siempre para que me parezca una persona de verdad, sino a veces desde lo sutil. Fíjate, José Luis, si me permites esta mini frase donde se ve. Desde lo que hablábamos del intersubjetivismo. Si yo estoy en sesión y escucho,
que un doliente con el que trabajo tiene ideación suicida. No me lo dice directamente, es mi otro punto débil, la culpa y la muerte por suicidio. Alguien que ha perdido a su hijo coquetea con la idea de morir para dejar de sufrir. Cuando yo le invito a hablar sobre la semana, me dice, bueno, José, la semana, pues esto de las emociones que dices tú, como una montaña rusa. 72 veces he pasado por ella. Y a veces cuando voy con la moto se me pasan barbaridades por la cabeza. Eso ya es una ideación suicida, tan común en los procesos de duelo. Yo desde mi torpeza no soy capaz de preguntarle en ese primer momento, pero en cuanto mi intersubjetivismo me permite decir, oye, hace 10 minutos he hablado de esto, tengo que ir a por ello, o a los 20 minutos o a los 30. ¿Qué diferente es, José Luis, que yo le diga, bueno, la estadística nos dice que en los duelos complicados hay 17 veces más probabilidades de tener ideación suicida, con frialdad y distancia, a que con mucha sutileza yo le exprese lo siguiente. Los seres humanos, cuando transitamos duelos complicados, y el tuyo vaya que sí lo es, coqueteamos con la idea de morir para dejar de sufrir. Esa primera persona del plural hace que la persona que acompaño sienta que yo estoy al lado y no enfrente. No sé si se entiende. No le estoy señalando, no lo estoy etiquetando, estoy normalizando que eso sucede en los procesos de duelo y que si quiere podemos hablar. No le estoy haciendo una autorrevelación de las veces que yo he tenido ideación suicida o que podría tener, sino desde una sutileza y autenticidad colocarte a su lado para que el mensaje sea, aquí con José puedo, aquí con José Luis puedo. Esto es, exacto, sí. Algo que también me gusta mucho de lo que planteas y de cómo lo cuentas, además, es el concepto del péndulo emocional o los bastones de apoyo, el universo relacional. Danos. Qué interesante es esto, claro. Si me idea. permites, aunque sea hacer trabajar a los compañeros que nos están escuchando, vamos con una mini dinámica que es más fácil explicarlo desde ahí. Ignacio, si eres tan amable ¿de acuerdo? Bien. Parece que en todo proceso de duelo necesitamos un doble mecanismo, como si fuera un péndulo, un reloj de pared. Por un lado el afrontamiento y por otro la conexión vital. ¿Qué es esto? El afrontamiento sería todas las personas, acciones o cosas que me invitan a conectar con la emoción desagradable. Rabia, ira, tristeza, envidia, culpa. Eso que llaman desde otros lugares emoción negativa. No digo que esté mal llamado, solo porque parece que si es negativo hay que extirparlo y en nuestra manera de abordarlo es lo contrario. Hay que invitar a conectar con ellos porque son necesarias para metabolizar el duelo. En un lado está el afrontamiento y en el otro está la conexión vital, que sería todas aquellas personas, acciones o cosas que me generan esperanza. En todo proceso de duelo necesito transitar constantemente de la conexión vital al afrontamiento. Tener momentos negros para poder tener momentos blancos y así evitar que todo sea gris. Seguro que muchos de los que estamos conectados hemos tenido esta sensación. Cuando yo no atiendo a mi pérdida, a mi duelo viene a mí. Sueño recurrentemente con mi padre, creo que lo veo, me vienen imágenes intrusivas. Esas son llamadas de mi inconsciente que me dicen que tengo tarea, que tengo plancha, que decimos en España, ¿no? Es decir, necesidad de afrontamiento. Fijaros cómo esto se puede visualizar. Esto es una técnica activa per se. Como muchos de vosotros estaréis viendo, la manera natural y sana en la que un niño elabora el duelo es esta. Tiene momentos tristes y enseguida se pone a jugar, cuando se le permite, ¿verdad? Los niños suelen ser la parte más sana del sistema familiar y gran parte de las dinámicas no es traducir el mundo adulto al mundo infantil, sino al revés, del mundo infantil al mundo adulto. Entonces, entendiendo que la conexión vital son los bastones que me ayudan a tener esperanzas en la vida y el afrontamiento a sostener la emoción desagradable, os pido que cada uno de vosotros dibujéis estos 3 circulitos. Esta dinámica es una combinación del universo relacional y los bastones de apoyo. Es muy metafórica porque una de las claves en el proceso de duelo es que el doliente sienta que es el sol del universo, por eso se coloca en el centro. En mi caso, que además es como mi mote, mi sobrenombre J, pues es muy fácil, pero os pido que cada uno de vosotros coloquéis vuestra inicial en el centro, como si fuera el sol, y que os hagáis la siguiente pregunta. En el proceso de duelo con el que habéis trabajado, en la muerte de esta persona, de vuestro ser querido, con la que hemos trabajado al inicio, ¿qué bastones de apoyo tuvisteis? ¿Qué personas estuvieron cerca y os ayudaron? Esto son 3 dinámicas en una. Primero, tengo que colocar qué bastones tuve en la muerte de mi padre, cuanto más cerca, más útiles, y después tendré que definir cada uno de esos bastones. ¿Cuáles son de afrontamiento? ¿Cuáles son de conexión vital? La tercera parte de la dinámica sería que agradezca a cada uno de esos bastones la función concreta que cumplieron. Si me permitís hacer de modelaje mientras lo hacéis.
es muy importante ver que mis a prioris no coinciden con mis a posteriores. Es decir, los bastones que yo pensaba o que yo pienso ahora que tendría si muere Chechu, mi hijo, no van a coincidir con los que tenga. Esto es una de las dificultades del duelo, los duelos secundarios. Por ejemplo, si muriese mi hijo Chechu, hoy que afortunadamente vive, yo colocaría a mi madre, a mi mujer, a mi suegro. No sé qué pasaría, pero eso seguro que no, porque mi mujer es otra doliente, mi madre es otra doliente de mi hijo y mi suegro también. Seguramente yo no me sienta cómodo para emocionarme con ellos. Esa diferencia entre la a priori y la posteriori genera un dolor sobreañadido al proceso de duelo. Vamos entonces a la dinámica. En la muerte de mi padre aparecen bastones de afrontamiento y de conexión vital. Por ejemplo, Carlos, que era un amigo de la infancia, que en realidad éramos amigos de alegría, no de tristezas, ni siquiera no se dedica a la psicología ni a la terapia, pero es una persona que me conoce muy bien e inteligentísima emocionalmente. Y fíjate qué bonito, José Luis. Todos los días, tras la muerte de mi padre, que fue durante la pandemia, me escribía un WhatsApp con un link de Zoom y me decía: Jota, a las 9 estaré esperándote. Si quieres te conectas y si no te mando uno mañana. Había días que me conectaba y otros que no, y no me animaba, no me preguntaba, no me invitaba, solo me escuchaba. Un súper bastón de afrontamiento, ¿verdad? Otro ejemplo sería Teresa, por ejemplo. Una compañera de trabajo con la que no tengo muy buena relación, es con la que menos bien me llevo, y precisamente por eso me permitía vomitarle cómo me sentía. Cuando acabamos un grupo de duelo me decía: Jota, siéntate, ¿cómo estás? Esos dos serían bastones de afrontamiento. Antonio, con este ya cerramos la ejemplificación. Antonio es un compañero con el que toco percusión. A mí me gusta mucho la música y toco el cajón flamenco. En vez de poner la música, porque no le puedo agradecer a la música que sea un bastón de afrontamiento, a no ser que le lleve flores a Beethoven, ¿verdad?, o a Camarón, tengo que buscar una persona que encarne la música. Para mí es Antonio. Todos los domingos me invitaba a que fuéramos a tocar una jam de Lavapiés, a un barrio de Madrid. Fijaros cómo cuando yo empiezo a construir mis bastones de apoyo, hay personas que me decepcionan, pero también otras que no esperaba que estuvieran y están. La tercera parte, como decía, es agradecer a cada uno de estos bastones la función concreta que cumplieron. Yo le tendría que decir a Carlos que es oro cada mensaje, cada link de Zoom que me envía. A Antonio le tendría que decir que aunque no voy nunca a tocar a la jam de Lavapiés porque no me siento con ánimo, agradezco muchísimo saber que si quisiera podría. Y eso me permite ver en esta dinámica, José Luis, como si me propones esta dinámica dentro de 6 meses, veo que esa foto fija se ha movido. Hay bastones más cerca y otros más lejos. ¿Se entiende eso? Y eso me ayuda a ver que el duelo es dinámico, que es una cosa muy importante. Los dolientes sentimos que el dolor con la intensidad con la que lo vivo ahora va a permanecer aquí toda la vida. Hay una perspectiva temporal que es muy importante tener en cuenta en el duelo. Muere mi mujer y yo en el momento siento que jamás voy a ser feliz. Miro al pasado e idealizo el pasado, cuando ella viviera feliz, aunque no sea cierto. Y cuando miro al futuro, pienso que nunca más voy a levantar cabeza, aunque racionalmente sepa que no, emocionalmente es lo que vivencio. Fijaros cómo eso se parece mucho también a lo que tiene que ver con la dimensión suicidológica, ¿no? Digo por establecer esos puentes. Todo lo que me ayude a ver que el duelo es dinámico nos ayuda. Por ejemplo, ahora que vienen las Navidades, ¿no? La cosa no es cómo voy a estar mejor mis primeras Navidades sin mi mujer, sino cómo puedo estar menos mal. Eso ya me ayuda a colocarme en la emoción desagradable y pensar que estas Navidades van a ser distintas que las siguientes, porque lo van a ser, no sé si mejores o peores, pero distintas. Sobre todo si tengo un buen copiloto que me ayuda a preparar cada fecha importante, ¿verdad? Y me ayuda a mirarlo, a masticarlo, a digerirlo, a metabolizarlo. Qué bien. Tengo una última pregunta, ¿Claro? José, para ti, ¿no? También otro concepto que me pareció precioso cuando te lo escuché, ¿no? El concepto de oasis terapéutico. Y también que antes lo has dicho de pasada, pero quiero, por favor, que profundices un poco más en el concepto de ecpatía, ecpatía con C, ¿no? Y cómo nos podemos entrenar en algo tan importante para nosotros mismos, como siempre estamos diciendo, que en la relación terapéutica el estado del terapeuta es absolutamente fundamental para pensar en el resultado del proceso terapéutico. Y yo creo que no nos damos la importancia suficiente en ese sentido. Quiero decir, en mirarnos, ¿no? Otra vez en mirar nuestras propias limitaciones, que seguro que las tenemos y que negarlas no
no ayuda al paciente, naturalmente, pero tampoco nos ayuda a nosotros, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿qué es esto del oasis? ¿Qué es la empatía? ¿Y cómo lo aprendemos? Claro, qué interesante es esto, porque además hay algo de modelaje en esto, ¿no? Es decir, los dolientes no solicitan un terapeuta perfecto, sino un terapeuta consciente y humilde. En esta idea del factor T o de los psicólogos super SRIN que está esto, ¿verdad? Los compañeros que tienen mejores resultados no son ni los que tienen más años de experiencia, ni los que tienen más prestigio, sino aquellos que son más flexibles, que son más humildes, que son más capaces de desaprender o de poner en duda lo que hacen. Y esto es muy interesante y tú lo encarnas, de hecho, ¿no? Como persona referente. Entonces, contestándote a esto, ¿no? Porque está muy ligado, el oasis terapéutico, el intersubjetivismo y la empatía. Ignacio, ya por última vez, si eres tan amable de lanzar las diapositivas. Bien, ¿a qué nos referimos con el oasis terapéutico? Con que en el espacio terapéutico, sea grupal o individual, tienen que pasar cosas distintas de lo que pasa fuera. Por eso es un oasis. El resto es un desierto, el espacio terapéutico es un oasis. Generalmente, lo que está fuera del oasis nos empuja hacia la conexión vital. Ya está bien, José, deberías estar bien ya, tienes que ser fuerte por tu madre. O en el duelo perinatal, que antes lo mencionábamos, ¿no? Hay hasta refranes dirigidos a esto. Mujer legrada, mujer preñada. No pienses en eso, podía haber sido peor. Todos esos mensajes son de sustitución. No invitan a elaborar la pérdida, no permiten el afrontamiento. O en el duelo animal con nuestras mascotas, ¿no? En los duelos ambiguos aparece esto mucho. O incluso en el duelo por ruptura de pareja, José Luis. Fíjate qué curioso es esto, ¿no? Que es un duelo también muy mal elaborado, ¿verdad? Se cierra en falso. Muere mi madre y no habrá nadie que se le ocurra proponerme una sustitución. En el tanatorio nadie me diría, Jota, siento la muerte de tu madre, tengo una señora de 90 en el quinto que te viene estupendo para hacer de madre. Nadie me diría eso. Ahora, mi mujer me abandona y en cuanto yo soy capaz de salir a la calle, todo el mundo me va a proponer que todavía no soy tan viejo, que tienen una amiga para mí. ¿Se entiende? No lo digo desde el humor, sino que se empuja hacia la sustitución, hacia la conexión vital. Nuestra labor es sostener el dolor para evitar el sufrimiento, precisamente para ayudarle al doliente a conocerse mejor. En el duelo de pareja es una cosa muy habitual. Se repite el mismo patrón vincular porque cerramos en falso la herida. Llevándolo a nivel físico. Yo tengo 9 esguinces mal curados en el tobillo, que no son muchos para todas las personas que hemos hecho deporte. Nos hacíamos un esguince y en vez de que cicatrizara bien, en cuanto se deshinchaba volvíamos a correr o a jugar al fútbol. Esto nos pasa a veces en los vínculos. Los cerramos antes de tiempo y eso nos priva de un derecho a conocernos mejor. En el duelo hay muchísimo autoconocimiento, pero para eso necesito un terapeuta sólido que no tenga miedo a acompañarme a esa emoción desagradable. Porque fíjate, José Luis, que en ese oasis terapéutico, en el duelo sucede mucho esto en los duelos crónicos, aquellos que se congelan o que permanecen alargados en el tiempo, prolongados en el tiempo en una emoción concreta. Cuando eso sucede normalmente es porque hay emociones que encapsulan otras, como las muñecas matriuscas que tienen una muñeca dentro de otra. Por ejemplo, la culpa, que para mí es la kriptonita de los seres humanos, lo que más nos cuesta elaborar, suele generar esa función. Es muy interesante esto porque es la única emoción que no compartimos con otros animales no humanos. Otros animales humanos tienen comportamientos de negación. Una hembra de chimpancé durante 2 días arrastra a su cría y el resto del grupo de simios no. Experimentan rabia, tristeza, envidia, pero culpa solo el ser humano. Eso tiene que tener alguna explicación, ¿verdad? Hay teorías que dicen que es una falsa sensación de control. Si yo descubro por qué me dejó mi mujer, la siguiente no me dejará. Si yo descubro qué pude hacer para despedirme de mi padre a tiempo, nunca más sufriré una pérdida. Son fantasías, pero están ahí, ¿verdad? En el oasis terapéutico tú me tienes que invitar, José Luis, a que transite la emoción. En la culpa es muy evidente esto. Si tuviéramos tiempo, yo expresaría, en esta formación lo hacía en una de las dinámicas, cómo fue llevar a mi padre a la puerta del hospital. Si nadie me interrumpe ese relato culpógeno, descubro que además de culpa hay enfado hacia mis hermanos que no estaban, hacia el Estado, hacia mi padre porque no se cuidó y fumó hasta los 80. ¿Se entiende eso? Y eso no es más agradable, pero genera información. Después de la rabia que encontraré, seguramente tristeza, que es donde no quiero llegar. Siento que si toco la tristeza me voy a ahogar ahí. Entonces, si tengo una persona que me acompaña en ese proceso, me alivia en esa emoción porque me doy cuenta que la emoción también es volátil. La tristeza compartida se divide, ¿verdad? Sobre todo si no siento que tengo que camuflarla, que maquillarla, que anestesiarla. Para todo eso, cerrando la pregunta, tenemos que llegar a la empatía. ¿Qué es esto, no? El entrenamiento empático, que es un poco el centro de nuestro trabajo, es precisamente ayudar a los compañeros
a todo el rato tener un foco en el paciente y otro en él. ¿En qué momento de la sesión he abandonado al paciente o al doliente? ¿En qué momento he dejado de escucharlo? Hacer solo esta mini dinámica después de cada sesión, un minutito. Además de tomar datos, si los tomas, cuando acabe la sesión, hazte esta pregunta. ¿Qué te pasa a ti con lo que le ha pasado al otro? ¿Qué resuena de tu biografía? ¿Cómo afectan también las sesiones previas que has tenido a lo largo del día? ¿Se entiende esto? ¿Cómo se va acumulando también la sobreempatía en las sesiones previas? Os lo hago yo desde la autodenuncia, ¿no? Por ejemplo, yo he descubierto hace poco que si tengo 8 sesiones al día y en las 2 primeras me ha funcionado mucho una dinámica, la repito y seguramente no lo necesita el paciente. No sé, soy como un grupo de música que canta la canción que sabe que a todo el mundo le gusta. A lo mejor sí, a lo mejor no. Lo digo como autocrítica, no como defensa. Entonces es un gran conocimiento para el doliente, pero también para el terapeuta. Eso es lo que hace que el formarse y el especializarse en duelo sea tan rico y nos nutra tanto. Te dediques al duelo solo, no. Que te ayuda a ver todos tus puntos ciegos, ¿no? Todas las dificultades del ser humano, de la mente humana. Entonces esto es para mí es muy importante. En la empatía sería cómo trabajo mi emoción para no desbordarme. Me la tengo que permitir sin fusionarme, sin desbordarme emocionalmente. Porque eso es lo que genera no solo ya la fatiga por compasión y el burnout, sino el no darme cuenta de lo que necesita y me está demandando el doliente o el paciente, que casi siempre nos muestra esta llave. A mí me gusta siempre esta reflexión última, ¿no? Por mucho que metamos la pata, que nos equivoquemos como copilotos, lo peor que podemos hacer es ser igual de torpes que nuestra sociedad tanatofóbica. No hay iatrogenia en el duelo. Afortunadamente, nuestros dolientes son mucho mejores dolientes que nosotros copilotos. Es decir, tienen tal necesidad que aunque yo intente cortocircuitar y dé el pañuelo, Guadalupe va a seguir llorando. No sé si se entiende esto, ¿no? Porque tiene esa necesidad. Yo tendré que trabajar para ponérselo fácil, pero creo que esto es importante, ¿no? A mí me gusta señalar esto y a veces parece que soy como polémico a la hora de contar y, por supuesto, que entiendo todas las dificultades que todos tenemos, pero también creo que es justo que tengamos un esfuerzo en intentar hacerlo cada vez mejor, ¿no? Qué bien, qué bien. Permíteme que haga alguna analogía, ¿no?, con el oasis terapéutico y lo que también llamamos, por otro lado, en ocasiones, ¿no?, siguiendo Bowlby, la base segura, ¿no? Eso es. El terapeuta creador de esa base segura, de ese oasis. Me ha gustado mucho también, ¿no?, el concepto de oasis terapéutico, y te lo voy a copiar a partir de ahora mismo, ¿no? Y también lo importante que me parece, ¿no?, el permitir el tránsito por ese dolor, para conseguir lo que luego también en otros ámbitos se llama el crecimiento postraumático. Eso es. Claro, exacto. Cómo la experiencia traumática puede arruinarte absolutamente, o, sin embargo, convertirte en otra persona distinta. Y si le damos oportunidad al doliente, al paciente en general, porque comentamos al principio, en toda mi experiencia terapéutica, que no ha sido solo atendiendo a personas en duelo concreto como tú, ¿no? Pero al final, escuchándote y leyéndote, te das cuenta de que duelo tienes en todo proceso terapéutico. Eso es. Todo, sí. Incluso para terminar la terapia, el paciente tiene que hacer el duelo contigo y para curarse tiene que hacer el duelo por la pérdida del síntoma, decimos, que le ha servido y le ha dado identidad durante mucho tiempo. O sea, el duelo forma parte de la pérdida y tiene tanto que ver con revivir los abandonos, ¿no? La sintomatología actual, revivir los abandonos que ha tenido. El duelo forma parte de todo proceso terapéutico, ¿no? Aquí lo estamos poniendo, estamos hablando de como una entidad aislada, concreta, ¿no?, con una intervención concreta en unas personas concretas, pero yo quiero ampliar la importancia de lo que tú dices, ¿no?, y de lo que nos das, pensando en casi todos los pacientes que vamos a ver mañana, ¿no? Sí, eso me parece. Y me ha encantado también esto que recomiendas, ¿no?, que también muchos de mis alumnos recordarán que yo insisto, ¿no?, lo de el convocar al yo observador después de la sesión. Eso es muy importante tener unos minutitos después de la sesión para convocar a este yo observador y decirle, vamos a ver, José Luis, ¿qué ha pasado? Claro. ¿Qué ha pasado en esta sesión? ¿No? Eso es valiosísimo. ¿Qué ha pasado, ¿no? Y sanísimo. Y si me permites, porque siempre me inspira a escucharte, ¿no? Y es muy interesante esto. Yo creo que puedo hablar desde la experiencia de los más de 20 años que llevo trabajando. Desde la pandemia nos hemos dado cuenta de esto, que el duelo es transversal a toda intervención terapéutica. Yo soy igual de malo o de bueno que hace 5 años, que antes de la pandemia, y ahora hay una demanda
brutal en los medios de comunicación, en las formaciones de todo índole, no solo para psicólogos, psiquiatras, paliativistas, oncólogos. Esto es un ejemplo. Yo hace 15 años quería hacer investigación sobre duelo infantil y hablar de muerte en colegios parecía que era vender droga. Ahora el ministerio, la comunidad, las universidades nos subvencionan para ello, porque nos hemos dado cuenta que ahí hay mucha salud. No sé si se entiende, ¿no? Como que cada vez más hay una demanda de profesionales en duelo. Pero estoy de acuerdo contigo, en realidad estas técnicas son aplicables a absolutamente cualquier proceso terapéutico, porque las dificultades que sentimos a la hora de acompañar en otros tipos de duelo, en otros tipos de situaciones terapéuticas, son similares. Y fíjate que, para rematar esa idea del oasis, que creo que es muy importante, uno tiene que trabajarse hasta el extremo, no perseguirse, pero darse cuenta, ¿no? La idea del oasis también tiene que ver con ofrecer algo distinto a lo que hay fuera. Si fuera solo y desierto y sequedad, aquí hay agua. Lo que pasa es que la valencia es la contraria. Por ejemplo, yo soy una persona bastante risueña y si no tengo el foco puesto en mí, poniendo el ejemplo de Guadalupe, si no soy consciente de lo que me pasa, le abro la puerta a Guadalupe y le digo: hombre, Guadalupe, ¿cómo estás? Esa sonrisa está provocando, generando una expectativa en Guadalupe de decirme, este quiere que le diga mejor. No sé si se entiende. Y eso ya contamina. Debería ser aséptico, amable, pero que le brote la emoción que ella necesita transitar en ese momento, ¿no? Yo creo que eso es clave. Saber, es una metáfora desagradable, pero a mí me gusta. Cuando a veces esa deshabilidad social se da en la sesión, que se da muchas veces, y yo caigo en ella también, esta expresión, ¿no? Yo soy el cubo donde tienes que vomitar, porque fuera no puedes, aquí conmigo puedes, ¿no? Esa idea de que en el espacio, en el oasis terapéutico, tienen que pasar cosas distintas, ¿no? Que va muy de la mano del psicodrama. Vamos a hacer algo distinto, a ver si llegamos a un sitio distinto, ¿no? Esta es un poco la idea. Claro, qué bien. José, yo estaría horas, días enteros escuchándote, ¿no? Y hablando contigo. Cada vez que te escucho, y esto hace ya muchos años, aprendo algo y te copio algo, que luego siempre cito, en cualquier caso. Yo creo que es tan importante todo lo que cuentas y tan transversal como que quiero decir a todos que nos están viendo y escuchando, ¿no?, en este momento, que sepan que estás preparando para nosotros grabando un curso específico sobre intervención en duelo, ¿no? Me parece que esto tenemos que ampliarlo. Yo creo que es una excelente noticia y dentro de unas semanas o unos pocos meses podremos contar con un curso tuyo solo en este ámbito, ¿no?, en el acompañamiento del duelo, la intervención en duelo, ¿no? Vamos a hacer ahora, no te vayas, ya sé que no te vas a ir, José, no os vayáis ninguno, por favor, no os vayáis. Vamos a hacer un pequeño break, vamos a hacer un corte de 5 minutos, exactamente 5 minutos, porque vamos a ir ordenando vuestras preguntas. Si no las habéis hecho ya, por favor, las vais haciendo en el chat y dentro de 5 minutos abrimos el turno de preguntas y vamos contestando a las más frecuentes que se han repetido a lo largo de la sesión. ¿De acuerdo? 5 minutitos y volvemos. Gracias, hasta ahora. Gracias a todos. De nuevo y empezamos con las preguntas. Tenemos 20 minutos aproximadamente para contestarlas todas. Voy a empezar con las que tienen menos implicación terapéutica y luego continuamos con las otras. Las otras técnicas activas, nos preguntan, ¿las podemos encontrar en el libro El duelo? Muchas gracias. Entiendo que es este libro, que es el libro tuyo, y entiendo que sí, que aquí es... Bueno, algunas sí, la mayoría en la formación que vamos a compartir, ¿no?, que ya está activa, y en la siguiente, ¿no? También, Ignacio, si eres tan amable de lanzar la diapositiva, te lo agradezco. También aquí en este código QR veis la manera de conectar conmigo, o por WhatsApp o por Instagram, y yo os las puedo lanzar, las dinámicas desde lo teórico. Es mucho más interesante la parte práctica que vemos en los cursos, ¿no?, más que la teoría, pero yo os las comparto por aquí, me escribís por WhatsApp y yo os envío las dinámicas y la propia presentación de hoy sin problema ninguna, pero recomiendo encarecidamente el curso vivencial
que de la mano de José Luis damos, ¿no? Porque es mucho más vivo, por decirlo así, ¿no? Y mucho más completo. Gracias, Ignacio. Te lo agradezco, José. Sí, otra pregunta es que si ofrecemos formación específica, ¿no? Un curso para interesados en técnicas activas y intervención en duelo, y la respuesta es que sí, que lo estás preparando y que, como decíamos, dentro de muy poco estará a vuestra disposición, ¿no? Y tiene, José Luis, si me permites, que esto quizás es interesante verlo, esta estructura desde lo vivencial, ¿no? Es decir, todas esas dinámicas, no hablamos de cómo operar con ellas, en qué momento lanzarlas en sesión, sino primero las vivenciamos en primera persona. Esto obviamente es como un mini boceto lo que hemos hecho porque teníamos poco tiempo y además es una gozada escuchar a José Luis, entonces yo he intentado resumir lo mínimo, aunque no lo haya conseguido. Pero en el curso lo que hacemos es la dinámica completa, la vivenciamos en primera persona con nuestros duelos, como hemos hecho en estos dos ejemplos, y después desarrollamos toda la base teórica que hay detrás y las subdinámicas posteriores que se pueden hacer, ¿no? Desde lo vivencial y de algo muy pragmático para que cuando uno salga de la formación pueda aplicarlo directamente en consulta, ¿no? Perfecto. Y en ese mismo orden, otra pregunta que se repite es si el curso de integración en técnicas en psicoterapia y este nuevo que estás preparando tienen acreditaciones oficiales. La respuesta es que sí, como sabes, claro, están acreditados por el Colegio Oficial de la Psicología, por el Colegio de Médicos de Madrid y por la Federación de Asociaciones de Médicos y Psicólogos Psicoterapeutas de España, ¿no? Bueno, ya alguna pregunta más específica, ¿no? La metáfora, nos pregunta un oyente, la metáfora de aprender a vivir sin una pierna o brazo es muy cruenta. ¿Eso asusta más al paciente? Yo creo que al contrario. Fíjate que yo además, aquí también solo cuento fracasos míos, pero creo que es que tengo muchos más que éxitos. Entra mi parte personal, ¿no? Yo no soy una persona nada asertiva porque soy bastante inseguro, pero he aprendido en mi desarrollo profesional que es una parte necesaria. Yo trabajo con pacientes dolientes que me derivan gente que admiro, que son mucho mejores terapeutas que yo, pero a lo mejor se dedican a otras áreas, ¿no? A ansiedad, depresión, que es muy común, rascan un poco y hay un duelo mal elaborado, ¿no? Otras adicciones también, por ejemplo. Cuando yo pregunto cuál es tu objetivo viniendo a sesión, lo más habitual es que me digan que mi vida sea igual que antes de la muerte de mi hijo. Y aunque sea duro, yo tengo esta experiencia también de vuelta por los propios dolientes, ¿no? Cuando ante esa pregunta, yo quiero que mi vida sea igual que antes de la muerte de mi hijo, o ante esa afirmación, yo contesto, lo siento, pero a eso no te puedo ayudar. Hay una conexión de autenticidad, porque eso de tu vida va a cambiar seguro resuena en el doliente con lo que le pasa desde que murió su hijo. No sé si se entiende. Hay una explicación y una expectativa muchísimo más realista. Nosotros podemos trabajar para que tu tristeza sea más sostenible, para aprender a sobrevivir. Y eso puede ser duro, pero es real. Es que en el duelo esta frase que no hemos podido ensanchar, ¿no? Sostener el dolor para evitar el sufrimiento. Sí. Sostener el dolor es pasarlo lo mal que lo tengo que pasar en mi proceso de pérdida para evitar que eso se cronifique, se prolongue. Exacto. Esta es la idea. Porque si no, insisto, estamos haciendo como un traumatólogo que te dice, creo que tienes que operarte el menisco derecho, pero te vamos a hacer pruebas del izquierdo. No tiene sentido. Exacto. En el duelo se nos mueven los pilares, porque no solo es la pérdida, sino que el mundo me gusta menos y la persona que se ha ido, ¿no? Entonces puede ser duro, pero creo que precisamente esto es lo que nos devuelven los dolientes al finalizar el proceso, que necesitan sobre todo bastones de afrontamiento por parte del terapeuta. Porque hacer eso con mi pareja, con mi madre, con mi padre o con mis amigos es mucho más difícil porque a ellos no les puedo exigir que no sean empáticos conmigo. No sé si se entiende esto, ¿no? Es decir, somos gente que me quiere, si me derrumbo se van a derrumbar conmigo y está bien que lo hagan, es su función. Claro. Permíteme que lo amplíe nuevamente, pero es que la psicoterapia duele. ¿Eso? Claro, es que la psicoterapia duele. Es que, como también decimos muchas veces, que cuando si la psicoterapia no duele porque el terapeuta tiene miedo, y que otra vez un miedo muy legítimo, que se entiende perfectamente, pero si la terapia no duele, tenemos que preguntarnos si realmente eso es psicoterapia. Si no duele, no sé si es psicoterapia. Eso es. Fíjate, José Luis, otra metáfora que me ayuda, que me guía a mí mucho, ¿no? Yo que tengo una edad ya donde el deporte ya me pasa factura, tengo mucha relación con fisios. Y hay fisios que te dan un masaje muy amable, te vas muy contento, pero con la misma contractura. Y hay fisios que a veces te pueden hacer un poquito de daño,
pero te ayudan con la contractura. Nosotros no podemos, debemos parecernos a los segundos. Eso es. Esta es un poco la idea. Con tus compañeros mismos, ¿no? Cuando a veces doy informaciones sobre cómo comunicar una muerte o una mala noticia, ¿no? Un diagnóstico de enfermedad, muchos, sobre todo las personas que están empezando, dicen: José, ¿cómo comunico la muerte de un familiar a alguien sin generar malestar? Y digo, es que si la comunicas y no generas malestar, no está bien comunicada. Claro. Porque tiene que ser consciente de la enfermedad que tiene, del diagnóstico. No sé si se entiende esto, ¿no? Es decir, la cosa es que la comunicación sea útil. Nuestra labor, a mi entender, no es que el paciente o el doliente se vaya más contento, es que se vaya más consciente de lo que le sucede. Eso es. Ese es el primer paso, efectivamente, ¿no? Otra pregunta se refiere a qué haces cuando trabajas alguna dinámica de duelo y el paciente sufre un ataque de pánico. Esto es muy interesante porque en la experiencia con las técnicas activas, en mi experiencia por lo menos, eso nunca sucede porque hay un caldeamiento previo. La metáfora del copiloto tiene también este mensaje. El paciente o el doliente siente el volante, puede salir de la dinámica siempre que quiera. No sé si la idea de sobreproteger al paciente es infantilizarlo, es tratarlo como si no fuera capaz de sostener su emoción. Fijaros en las preguntas que hemos hecho de la carta de integración de la pérdida. Si tú me dices, lo que menos me gustaba de ti, papá, pues en mis primeros momentos de mi proceso de duelo diría cosas pequeñitas, que roncaba, que se dejaba la luz encendida, porque no estoy preparado emocional ni mentalmente para hablar de una cosa más seria. 4 años después digo que fuiste un padre negligente. ¿Quién decide esa respuesta? Yo. Tengo el volante. No sé si se entiende esto. Es decir, tú no obligas, tú no cortas cebolla ni provocas el vómito en el doliente. Tú simplemente invitas a que eso se pueda transitar. Para eso es muy importante el caldeamiento. Por eso la pregunta de José Luis era tan acertada, ¿no? ¿Por qué la estructura de la dinámica es tan importante? Y si yo siento que no soy capaz, salgo. Hay un axioma, una frase que ayuda mucho, que viene del duelo infantil, pero se puede aplicar a cualquier situación. Si alguien tiene capacidad para hacer la pregunta, tiene capacidad para escuchar la respuesta. Eso no significa que la respuesta no le vaya a molestar. Eso es. Si un niño te pregunta si papá y mamá se van a divorciar, está preparado, su mente ha construido que se van a separar. Si yo soy un paciente oncológico y te pregunto, José Luis, la interrupción del tratamiento significa que ya no hay nada que hacer o que voy a morir, ya estoy preparado, mi mente ha construido esa idea. Eso es. Por favor, dime la verdad. Si he reunido el coraje para preguntarle, dime la verdad. En el duelo sucede lo mismo, ¿no? Es decir, es muy poco habitual que haya un ataque de pánico si está bien trabajado el previo, que es sencillo trabajar en duelo. Es simplemente cualitativamente mover algunas cosas que en la práctica habitual no tenemos en cuenta, ¿no? Pero es sencillo. Sí, yo creo que eso es una de las carencias de nuestro modelo del sistema educativo profesional, sanitario, occidental, ¿no? Me ha encantado esa expresión. Si eres capaz de hacer la pregunta, puedes escuchar la respuesta. Y el problema es que no nos enseñan a hacer la pregunta, no nos enseñan a capacitar, no nos capacitan para hacer la pregunta, con lo cual naturalmente no lo hacemos, porque no podemos escuchar la respuesta o al revés. No nos capacita para escuchar la respuesta, así que lo que hacemos es no preguntar. Y ahí sí vemos entonces procesos eternos, con un elefante rosa en la habitación. El elefante rosa en la habitación de todo el proceso es ese duelo, es esa experiencia traumática que no preguntamos, porque nos da miedo que el paciente tenga un ataque de pánico, que luego la experiencia tuya y mía, claro, es que no lo tienen. Eso es. Si lo haces bien, no Quiero decir, claro, uno tiene que plantear estas dinámicas cuando ya hay un vínculo construido, que en el duelo es bastante sencillo. Es cuando yo, como doliente, si yo soy el doliente, José Luis, y tú mi copiloto, cuando yo como doliente he integrado que en el espacio terapéutico no hay cosas buenas ni malas, no hay emociones positivas y negativas. Yo te vomito lo que traiga, que a veces es alivio, ternura, tristeza, rabia, ira, envidia, culpa. Cuando aprendo a que esa emoción quema menos de lo que pensaba, puedes plantearme las dinámicas que necesites, que no es que no vayan a ser molestas, pero van a ser fructíferas. Esta es una de las claves a mi entender, ¿no? Claro. Pero fíjate que ese es el segundo axioma de la teoría de la comunicación humana. Casi nunca tenemos problemas con lo que decimos, tenemos problemas con cómo lo decimos. Claro. Y en el duelo además es clarísimo. Muchas veces es mucho más traumático el silencio tras la pérdida que la pérdida en sí. Esto es como pasa en el abuso sexual, en el trauma. Antes tú lo decías, que claro, la gente que tenéis tanto manejo lo veis claro, ¿no? Yo cuando en algún congreso coincido con otros compañeros que son expertos en apego,
en trauma, dicen, es que, claro, es que esto se puede aplicar a todo, y claro que sí, porque en realidad se aplica al vínculo humano, que este es otro concepto importante. Necesitamos otro ser humano para rematrizar. Necesito otro ser humano que mire todas estas emociones desagradables. Hago esto porque siempre digo que los seres humanos somos un 50% emoción desagradable, un 50% emoción agradable. Y estas hay que enseñarlas en el duelo, porque se necesita para elaborar. Si yo te muestro esto, José Luis, y tú no te vas, se establece ese rapport. Por eso esa primera pregunta es tan importante, ¿no? Mi vida va a cambiar, tu vida va a cambiar seguro. Eso me da la sensación de que tú no te asustas de esto, ¿no? Claro. Otra pregunta se refiere a qué técnica recomendarías en el trabajo en duelo con adolescentes. Qué interesante. Para mí el adolescente, digo para mí, todo lo que cuando empiezo por para mí es una opinión subjetiva. Igual que el resto está basado en este número tan elevado de dolientes que le hemos preguntado, esto es una sensación más de piel, ¿no? De tú a tú. En el adolescente, más que una etapa en sí, es alguien que tiene un pie en la infancia y otro en la adultez y muta constantemente varias veces. Creo que funciona algo que funciona el duelo de manera transversal, que es la construcción idiosincrática del proceso del duelo. ¿Está bien que un adolescente lea un párrafo de una carta en el funeral de su padre? Sí, pero va a ser mucho más útil que le escriba una letra de trap y se la lea en el sitio donde le enseñó a montar en bici. Adultizar, en este caso al adolescente, ayudarle a filosofar sobre la muerte también es una buena idea. ¿Qué piensas tú de lo que le ha pasado a tu padre? Hablar de sus duelos secundarios. Porque muchas veces el adolescente, si pierde a su padre o a su madre, no se siente legitimado para ser doliente porque hay otro doliente central, el cónyuge, por poner un ejemplo. O en los hermanos, esto es súper habitual. Yo trabajo con muchos adolescentes que han perdido un hermano por suicidio, muchos de ellos, y se les impide elaborar su proceso de duelo de manera natural porque ellos tienen que estar para apoyar a sus padres, que son los dolientes. A veces he escuchado esto, que es una frase dura, pero muy reveladora. Quiero defender a mi hermano que murió por suicidio y también me enfado con mi hermano porque es la persona que mató a mi hermano. Hay esa ambivalencia. Y tiene sentido, si lo vemos desde en perspectiva, al menor casi nunca le permitimos elaborar el proceso de duelo y un adolescente tiene todos los recursos cognitivos y emocionales para poder elaborarlo. Pero normalmente se le castra esa posibilidad, ¿no? Se le sobreprotege. Entonces, el ayudar a adultizarlo en el sentido de filosofar, ¿no? Dime cuál es tu opinión sobre esto. En el duelo lo sistémico funciona, pero no el trabajo grupal, que esto es algo en lo que yo me he equivocado mucho. Yo he trabajado durante varios años en centros de mediación e intervención familiar que tienen una perspectiva sistémica. Y como sabéis, los sistémicos metemos a todos en casa, en sesión, que venga el tío, el abuelo, el primo. En el duelo es muy importante la construcción individual. Pierdo a mi hijo y cómo estoy llevando yo mi proceso de duelo, cómo lo lleva mi mujer. No es que no la tengamos en cuenta, pero trabajar por separado. Porque imagínate, José Luis, que yo voy a ti como terapeuta y mi mujer va a Begoña. Sería un proceso mucho más eficiente, más breve, porque solo el hecho de tener un espacio donde yo la pueda criticar, aunque no lo haga, haría que fuera más eficiente. Si no, los dos no vamos a agredirnos porque hemos perdido a una persona que queremos mucho, pero no nos permitimos elaborar el duelo como necesitamos. No sé si se entiende esto. Sí, exactamente así. Y tenemos una última pregunta que yo creo que resume un poco y que has comentado cosas que pueden ayudar a entenderlo, pero ¿cómo podemos transitar el duelo de algún familiar que nos ha hecho mucho daño y que sigue vivo o viva? El caso, por ejemplo, de una madre que maltrataba a su hija y ella se siente culpable de no tener relación con ella. Qué interesante. Si me permites ensanchar el ejemplo a otra situación a la que nos vamos a enfrentar la mayoría de los que estamos conectados. El 80% de nosotros vamos a morir con enfermedades largas, hospitalizados, con enfermedades degenerativas, a no ser que cambie mucho la sociedad. Eso genera una situación donde una gran parte de la población va a ser cuidador y otros cuidados van a ser cuidados de largo recorrido. Ahí muchas veces yo tengo que cuidar a una madre que abusó de mí o un padre negligente, ¿no? Esta situación del cuidador. Una dinámica muy interesante es ayudarle a trabajar en la honestidad con el vínculo. ¿Cómo podemos hacer eso? Una dinámica muy breve. Imaginaos que yo lo hago con mi madre. José Luis me pediría que llevara 10 fotos de mi madre de cada década. Eso me permitiría ver que mi madre, además de ser una enferma de Alzheimer, que ahora es una señora vulnerable que me genera ternura, a los 40 fue invasiva o abusó de mí. No sé si se entiende, ¿no? Y trabajar cada foto por separado.
En el caso de mi madre sería el bautizo, la comunión, la boda, el nacimiento de sus hijos, las vacaciones. Y si mi madre tiene cara severa en las 10 fotos, pues eso es lo que hay, no vamos a engañar. Pero muchas veces te ayuda a reequilibrar cómo ha sido tu historia con la persona, ¿no? Y a poder abordar que ahora es una señora mayor que necesita cuidado y que tuviste un conflicto con ella. Otra variante de esta dinámica es escribir la biografía de mi madre y escribir solo el título de los capítulos, un capítulo por década, por ejemplo, ¿no? Es decir, poder trabajar por temporadas como si fuera una serie, la relación global, ¿no? Eso podría ser una idea. Claro. Qué bien, efectivamente, poder comprender también, ¿no? Aumentar el autoconocimiento y aumentar, en todo caso, el conocimiento, ¿no? El conocimiento de esa persona con sus vínculos, con su historia. Una vez más, cambiar la pregunta, ¿no? Y para terminar, la pregunta nunca es ¿qué te pasa? ¿No? La pregunta es ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Eso poder es. Entender también cómo tú eres parte de tu madre, ¿no? Y qué le pasaba a tu madre, a lo mejor con la suya, ¿sabes? Qué buena esta frase, José Luis, que nos ha guiado, que es muy tuya, como muchas otras grandes frases que tienes y que a muchos nos ha guiado para dedicarnos a esto, ¿no? Tú eres una fuente de inspiración para muchos de nosotros y también te lo quería decir hoy así en vivo y en directo, ¿no? Y si me permites una mini reflexión, José Luis, para terminar, si puede ser. Yo también quería, Ignacio, si eres tan amable por última vez de mandar la diapositiva, de lanzarla, te lo agradezco. Yo os quería proponer una mini dinámica que no vamos a poder hacer en 30 segundos. A mí me gustaría que estas 90 minutos que me habéis regalado también nos ayuden a nivel personal a poner en honestidad nuestros vínculos con los vivos, ya no con los muertos. ¿A qué nos dedicamos los expertos en duelo como yo? A tener conversaciones ficticias en sesión que la mayor parte de ellas podíamos haber tenido en vida. ¿Se entiende esto? Es decir, yo voy a terapia por la muerte de mi padre y con José Luis hago una silla vacía, pero es que esa conversación seguramente la podría haber tenido con mi padre. Que no se os pase esto. Y para eso os quería invitar a esta dinámica. Hay una película de Isabel Coixet que se llama Mi vida sin mí y escribe qué 10 cosas haría antes de morir. Sin dramatismos. Escribir qué 10 cosas haríais antes de morir. Estoy seguro que la mayoría de vosotros escribís cosas pequeñitas. Bailar con mi mujer, jugar con mi perro, decirle a mis hijos que les quiero, comer caracoles, cosas que puedes hacer esta tarde. Irme de viaje. ¿Qué es irme de viaje en nuestras sociedades? Pasar mucho tiempo sin prisa con la gente que quieres, ¿verdad? Desayunar, comer, cenar. Intenta traducir todas y cada una de esas cosas a algo que puedas hacer este fin de semana. Lo mismo no me puedo ir de viaje a Latinoamérica, pero puedo apagar el móvil, el celular, el ordenador y pasar un tiempo de verdad conectado con mis hijos y mi mujer o peinando a mi madre. No sé si... quería acabar con esto, José Luis, porque es muy importante que aprovechemos toda la formación en duelo, sea breve o larga, para esto. Porque los propios profesionales no lo hacemos. Yo no me despido de mi madre dedicándome 7 días a esto y cuando me despida seguramente ya sea tarde. No seáis tan torpes como yo, ¿no? Y ya por último, bueno, aquí tenéis el código QR, como os decía, escribidme para cualquier cosa que necesitéis por WhatsApp y yo, encantado, os ensancho toda la información, las dinámicas y los cursos que tenemos con José Luis o en la propia web de José Luis. Así que nada, un verdadero placer, José Luis. José, es un honor y es un privilegio contar contigo, tenerte, hablar contigo, escucharte. Me resulta siempre emocionante, ¿no? Siempre, cada vez. Y mira que llevamos años hablando, ¿no? Me encantaría que nuestros colegas que están al otro lado de la cámara hayan podido disfrutar tanto como he disfrutado yo con tu presencia. Y pues una vez más, muchísimas gracias, José, por estar aquí. Es un verdadero placer y en este momento de emoción también quería compartir contigo y desde luego con todos vosotras y vosotros que estáis aquí, todo un momento muy emocionante para mí, ¿no? Y es que ayer tuve la oportunidad de recibir la primera copia impresa de mi libro que llevo pues aproximadamente un año trabajando. El libro se llama La salud mental no existe, la salud sí. El libro se llama así y me ha costado más de un año escribirlo, pero en todo caso son casi 50. Desde que empecé a estudiar medicina son casi 50 años de práctica. No es un libro de memorias, pero casi. Es un libro en el que lo que hago es pues contar cosas, algunas de las
que cuento las he aprendido de José González, desde luego, contar toda la experiencia de un médico que estudió psiquiatría, que se ha dedicado fundamentalmente a la psicoterapia, que se ha equivocado, que ha querido a sus pacientes, que ha intentado hacer lo que ha podido con ellos, transitando un poco la historia de la psiquiatría, la historia de la psicoterapia también. Es lo que tiene, alguna de las ventajas que tiene ser mayor, es que tienes historia, que tienes perspectiva, ¿no? Y que, bueno, pues vais a encontrar en el libro, vais a encontrar algunas anécdotas divertidas, otras no tanto, ¿no? De qué es lo que pasa en este momento, por qué, a mi juicio, por qué cada vez hay más pacientes medicados, más suicidios, más duelos, por lo tanto, que tenemos que hacer, más etiquetas diagnósticas, más pacientes tomando medicación, ¿por qué y qué podemos hacer? También qué podemos hacer. Finalmente os doy algunas no soluciones, pero algunas opciones para transitar también en este momento en el que estamos. La salud mental no existe. ¿Cuál es la tesis del libro? Que si seguimos hablando de salud mental, da la sensación de que existen otras saludes. Y yo creo que eso es parte importante del problema sanitario en este momento. La salud mental no se puede separar de la salud corporal o de la salud contextual, de la salud social. No se puede tener salud mental mientras estás haciendo un duelo mal hecho. No se puede tener salud mental mientras estás comiendo basura, o no se puede tener salud mental mientras no ves un árbol en 100 metros a tu alrededor, estas 2 horas de transporte para ir a trabajar, o no sabes si te van a renovar el contrato del alquiler de tu casa o de tu trabajo, ¿no? Es decir, hablar de salud mental es una forma de fragmentar la salud, y yo creo que eso está hecho al servicio, como comentábamos antes, ¿no? La fragmentación de la salud está hecha al servicio de la academia, al servicio de los saberes, no al servicio del ser humano, porque el ser humano, nos guste o no, no puede fragmentar su salud, no podemos fragmentar lo mental, lo psicológico, lo corporal y desde luego lo contextual. El libro es una llamada a intentar recolocar al ser humano en el epicentro de la atención sanitaria, cuando el ser humano empieza a manifestar diferentes formas de sufrimiento, ¿no? Bueno, el libro estará, yo ya lo tengo, estoy entusiasmado, pero este es el único ejemplar que hay. Y el libro estará disponible en todas las librerías de España y de Hispanoamérica el día 26 de febrero, pero llamé a la editorial Penguin Random House, ya me ha advertido que está disponible en Amazon, por ejemplo, en preventa y que ya se podría reservar. Me encantaría que os gustase y que ocupase un espacio en vuestra librería. Y nos despedimos otra vez. José, muchísimas gracias. Muchas gracias y nada, deseando salir de aquí para pedirlo por Amazon. Muchas gracias, Luis. Es un placer escucharte y compartir contigo y de alguna manera también con los que nos están escuchando, aunque no los veamos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Sí, yo ya sabes que eso a mí también me emociona mucho saber que hay miles en este momento, ¿no? Que ha habido miles de personas que se han registrado para este webinar y que hay miles de personas que nos han regalado. A mí esto me emociona, me sigue emocionando después de casi 50 años, ¿no? De práctica docente, me sigue emocionando que haya personas que crean que les podemos dar algo. Eso a mí me emociona mucho, ¿no? Independientemente de cómo lo hagamos nosotros, es también algo esperanzador para la salud en general, ¿no? Como ya no, por no decirlo de mental. Es verdad, ¿no? Exacto. Eso también me emociona y me produce una reacción de optimismo, ¿no? Pensar que hay miles de personas interesadas. No sé si nosotros se lo hemos dado o no, pero en todo caso hay miles de personas que están interesadas en mejorar sus habilidades clínicas, sus habilidades terapéuticas, en saber más, con este espíritu autocrítico. Es una bendición, ¿no? En este sentido, qué suerte tenemos, ¿no? Te incluyo a ti, qué suerte contar con este regalo que nos habéis hecho a todas y a todos. De verdad que nos damos cuenta. Quiero que sepáis que nos damos cuenta de que nos habéis hecho un regalo y que estamos muy, muy, muy agradecidos. De verdad. Un abrazo muy fuerte. Que tengáis feliz Navidad, feliz año. Nos veremos, espero, el año que viene. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, José. Feliz Navidad. Hasta luego. Un beso para todos.